En el centro de la antigua Babilonia se alzaba el templo de Ishtar, una construcción dorada que brillaba bajo el sol del desierto, como un faro de poder y misterio. Allí, entre columnas cubiertas de relieves, se celebraban rituales que hoy rozarían el escándalo, pero que en su tiempo eran considerados actos de fe. Para los babilonios, el placer no era un impulso terrenal, sino una energía sagrada que mantenía el orden del cosmos. Los sacerdotes enseñaban que el cuerpo era un templo y que, a través del deseo, los humanos podían comunicarse con los dioses. Cada luna nueva, cientos de peregrinos llegaban al templo con ofrendas de miel, aceite y flores. Las sacerdotisas consagradas, llamadas Nadi-Tu, descendientes simbólicas de la diosa, realizaban ceremonias donde la unión entre lo humano y lo divino se representaba en un acto físico. No era un intercambio vulgar, sino un rito de fertilidad, una plegaria encarnada. El pueblo creía que al ofrecer placer a Ishtar, garantizaban abundancia en los campos y armonía en los hogares. Aquella comunión entre cuerpo y fe definía la espiritualidad babilónica, hasta que siglos después, los mismos guardianes del templo comenzaron a borrar su propia historia, temerosos de que el poder del deseo se volviera incontrolable. Las Nadi-Tu no eran simples mujeres del templo, eran iniciadas desde niñas, apartadas de la vida común y educadas en los secretos del culto a Ishtar. Vivían recluidas en los recintos sagrados, donde el lenguaje del cuerpo era considerado una forma de oración. Su deber no era solo servir a los dioses, sino mantener el equilibrio entre la fertilidad de la tierra y la energía vital de los hombres. En los rituales de primavera se decía que cada respiración, cada roce y cada palabra entonada en los cantos tenía un poder creador, capaz de despertar la bendición de los cielos. Pero su devoción tenía un precio. Con el auge del patriarcado religioso, las Nadi-Tu fueron convertidas en símbolos de vergüenza. Los sacerdotes reformistas declararon impuros los antiguos ritos y las llamaron hijas de la desobediencia. Las tablillas que describían sus ceremonias fueron quebradas y enterradas bajo los pisos del templo. Las sacerdotisas desaparecieron de los registros, condenadas al silencio eterno. Sin embargo, en los fragmentos de arcilla recuperados siglos después, todavía se leen himnos dedicados a la unión sagrada entre el hombre y la diosa, como un eco perdido de una fe que entendía el deseo como parte de la divinidad misma. Cada año, en el inicio de la primavera, Babilonia celebraba el rito más sagrado y a la vez más temido, el matrimonio sagrado. El rey, representante del pueblo, debía unirse simbólicamente con Ishtar para asegurar la fertilidad del reino. En una ceremonia presenciada por nobles y sacerdotes, el monarca era purificado con aceites y flores, antes de compartir el lecho ritual con la suma sacerdotisa, encarnación viviente de la diosa. Aquella unión no se entendía como un acto de placer, sino como una comunión entre lo humano y lo divino. El clímax del rito simbolizaba la renovación del ciclo cósmico. La tierra volvería a dar fruto, los ríos fluirían, y el reino prosperaría. Con el paso del tiempo, sin embargo, el ritual comenzó a dividir opiniones. Algunos cronistas posteriores lo describieron con repulsión, acusando a los antiguos reyes de profanar los templos. Otros lo consideraban la expresión más pura del vínculo entre el hombre y los dioses. Cuando las religiones posteriores buscaron borrar el pasado, destruyeron todas las inscripciones del matrimonio sagrado, temiendo que aquel poder sensual y espiritual desafiara la autoridad de los nuevos credos. Pero en las ruinas del templo de Ana, aún se hallan fragmentos de himnos que celebran esa unión perdida entre el poder, la carne y lo divino. Cuando la luna se teñía de rojo sobre el Éufrates, los babilonios creían que los dioses abrían un portal entre el cielo y la tierra. Era la noche de la purificación, un ritual que mezclaba el miedo con el éxtasis. En esa fecha, los templos de Ishtar se iluminaban con antorchas y las sacerdotisas vestían túnicas transparentes cubiertas de símbolos sagrados. Los participantes, hombres y mujeres, ofrecían perfumes, vino y canciones, mientras los sacerdotes entonaban himnos para liberar la culpa del deseo. Se decía que durante esas horas el alma podía renacer, pero solo si el cuerpo era purificado por completo. El ritual era tan intenso que muchos aseguraban ver visiones, animales danzando, astros moviéndose, figuras de luz descendiendo sobre el altar. Los textos antiguos afirman que algunos caían en trance y despertaban al amanecer, creyendo haber hablado directamente con la diosa. Sin embargo, con la llegada de nuevas dinastías, la noche de la luna roja fue prohibida. Los líderes temían su poder, no por lo que mostraba, sino por lo que despertaba. Una conexión libre con lo divino, sin intermediarios, sin templos, sin sacerdotes. Aquel rito fue borrado de los calendarios, pero el eco de sus cantos aún resuena entre las ruinas de Babilonia. Entre las ruinas más antiguas de Babilonia se alzaba el Templo del Viento, un lugar donde los juramentos políticos y espirituales se sellaban mediante un ritual olvidado.
Allí, los gobernantes acudían antes de iniciar campañas o firmar pactos de alianza. Según las tablillas de arcilla halladas, el juramento no se pronunciaba con palabras, sino con gestos. Los participantes debían despojarse de todo símbolo de poder, coronas, armas, joyas, y permanecer frente al altar en silencio absoluto, mientras una sacerdotisa marcaba su piel con aceites y ceniza sagrada. Era un acto de humildad, una confesión física ante los dioses del cielo y la tierra. Pero la ceremonia escondía un doble significado. Quienes fallaban al juramento sufrían lo que los cronistas llaman la fiebre del espíritu, un castigo divino que consumía lentamente a los traidores. Algunos estudiosos modernos creen que esa fiebre era una metáfora del remordimiento, pero las inscripciones la describen como una maldición tangible. El Templo del Viento fue destruido durante el reinado de Nabónido, acusado de superstición. Sin embargo, los fragmentos hallados muestran que allí, por siglos, el cuerpo humano fue el idioma con el que los babilonios hablaban con los dioses. En la última era de Babilonia, cuando los templos comenzaron a perder poder frente a los reyes, surgieron hombres que decían hablar en nombre de los dioses. Eran los llamados profetas del fuego, y muchos de ellos predicaban contra los antiguos ritos de Ishtar, acusándolos de corrupción. Decían que los templos eran lugares de pecado, y que la pureza solo podía alcanzarse negando todo deseo. Su mensaje dividió a la ciudad. Los más devotos de los antiguos cultos los consideraron traidores, y pronto se desató una persecución encubierta. Las crónicas tardías cuentan que los sacerdotes de Ishtar sometieron a estos falsos profetas a una ceremonia de revelación. En una cámara secreta eran enfrentados a los símbolos de la diosa, el espejo, la antorcha y la cuerda. Si temblaban o desviaban la mirada, se declaraba que su alma había sido corrompida por el miedo. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Otros fueron exiliados al desierto, condenados a morir en el silencio. Con el tiempo, la historia fue reinterpretada como una lucha entre fe y fanatismo. Sin embargo, en las tablillas más antiguas aún se lee una advertencia inquietante. Quien niega la vida del cuerpo, niega la voz de los dioses. A orillas del Éufrates existía una orden femenina conocida como las hijas del río. No eran sacerdotisas comunes, sino guardianas de un secreto que el imperio intentó borrar. Su deber era mantener el equilibrio entre el agua, la fertilidad y el espíritu. Cada estación, cuando el río crecía y amenazaba con desbordarse, ellas realizaban un rito en el que el cuerpo y la naturaleza se fundían en uno solo. Los textos describen cómo se cubrían con barro del cauce y caminaban en silencio hasta el templo de Ishtar, mientras los sacerdotes observaban desde lejos. No podían ser tocadas ni vistas de cerca. Eran el reflejo viviente del poder de la diosa. El ritual simbolizaba la unión entre el cielo, el agua y la tierra, y se creía que su danza contenía la furia del río. Sin embargo, con el tiempo, los reyes comenzaron a desconfiar de su influencia. Su autonomía espiritual y su conexión directa con la naturaleza fueron vistas como una amenaza. Bajo Nabucodonosor II, la orden fue disuelta y sus templos sellados. Aún así, en algunas aldeas mesopotámicas, las mujeres continuaron repitiendo en secreto los antiguos cantos, convencidas de que sin ellas el río se volvería contra el hombre. Con la caída de Babilonia, los grandes templos comenzaron a vaciarse. El más imponente, el Zigurat de Etemenanki, la torre que los antiguos llamaban la morada entre el cielo y la tierra, fue escenario de un cambio inquietante. Los sacerdotes contaban que durante las ceremonias finales, los dioses ya no respondían. Las oraciones se perdían en el aire y los presagios antes claros se volvían confusos. En las tablillas encontradas en las ruinas se menciona un día sin eco, cuando los sacrificios se realizaron y ningún signo fue devuelto. Los augures interpretaron aquel silencio como castigo. Los hombres habían profanado el misterio al usar los ritos sagrados para su propio placer y ambición. En un intento desesperado por recuperar el favor divino, los sacerdotes ordenaron purificar los templos. Quisieron borrar toda mención a los antiguos rituales y destruir los símbolos de Ishtar. Pero el silencio persistió. Algunos cronistas aseguran que esa noche una tormenta de arena cubrió la ciudad entera y que al amanecer, las puertas del Zigurat se cerraron solas. Desde entonces, los babilonios creyeron que los dioses se habían retirado, no por ira, sino por vergüenza. Siglos después de la caída de Babilonia, arqueólogos hallaron tablillas fragmentadas que hablaban de un recinto prohibido dentro del gran templo de Ishtar, los archivos del deseo.
Aquel lugar guardaba los registros de los ritos más antiguos, descritos no como actos profanos, sino como fórmulas para equilibrar la energía del cuerpo y del cosmos. Los textos mezclaban astronomía, medicina y espiritualidad, mostrando un conocimiento que vinculaba el placer, la salud y la armonía con los dioses. Sin embargo, durante los últimos reinados, estos escritos fueron declarados heréticos. Los gobernantes temían su influencia sobre el pueblo, pues prometían una conexión divina sin necesidad de sacerdotes ni reyes. Los archivos fueron sellados y muchos de sus guardianes ejecutados o exiliados. Algunas tablillas sobrevivieron escondidas en criptas o enterradas bajo los cimientos del templo, donde fueron descubiertas siglos después. Lo más sorprendente es que parte de su contenido coincidía con teorías modernas sobre la energía vital y la sanación mediante vibraciones. Para los antiguos no había separación entre lo físico y lo espiritual. Por eso, cuando los sacerdotes quemaron los archivos, no solo destruyeron textos, rompieron el puente entre el hombre y los dioses. Entre los escombros de la última Babilonia, una crónica tardía menciona a un sacerdote llamado Bel-Nasir, el último guardián de los antiguos ritos. Mientras el imperio se derrumbaba bajo invasiones extranjeras, él se negó a abandonar el templo de Ishtar. Según el relato, pasó semanas grabando en tablillas todo lo que recordaba de los rituales prohibidos, los cantos, los símbolos, las fórmulas. El conocimiento no debe morir, escribió antes de sellar las cámaras internas con arcilla. Luego desapareció. Algunos dicen que fue ejecutado, otros que huyó hacia el desierto llevando consigo las últimas oraciones del mundo antiguo. Cuando siglos después los arqueólogos encontraron restos del templo, hallaron fragmentos de sus tablillas carbonizadas. Entre ellas, una frase apenas legible: lo sagrado y lo humano son el mismo fuego. Con el tiempo, esa línea se volvió símbolo del misterio babilonio. Lo que comenzó como un culto a la fertilidad, terminó siendo una advertencia. Cada civilización que trata de controlar el deseo termina siendo consumida por él. Tal vez esa fue la verdadera maldición de Babilonia, no su caída, sino su olvido.